Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que el oro, desde el 2011, que fue el pic, hasta el periodo más bajo, valle, que vino después, que fue casi el 2016, bajó solo un 45%. O sea, ahí ustedes pueden ver la relación. El precio spot del oro baja 45, el ETF de mineras quizás más grande bajó 80 y el otro baja 90 y ni se imaginan lo que puede haber sido el ETF apalancado. O sea, prácticamente lo perdieron todo. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de Negocios Invertidos, programa dedicado al emprendimiento, negocios e inversiones. Mi nombre es Ricardo y me acompaña mi coanfitrión Pablo. Pablo, ¿cómo estamos? Bien, bien, ¿y tú, Ricardo? ¿Cómo va todo? Bien, bien, también por acá. Pablo nos va a hablar de inversión en metales preciosos. Así que va a ser un capítulo bien interesante, algo fuera de lo común. Así que Pablo, te dejo a ti el micrófono para que nos des clase al respecto. Bueno, mira, si bien soy ingeniero, no soy ingeniero en minas ni nada relacionado a la minería. ¿Y a qué se refiere con metales preciosos? Son los metales que se encuentran en estado puro en la naturaleza, que en general son cinco los más típicos que se ven en temas de inversiones. Que, bueno, el oro, la plata es los más típicos de los típicos, pero además está el platino, el paladio y el rodio. El rodio, la verdad, que yo no lo he visto mucho en temas de monedas de inversión y esas cosas, pero sí los cuatro primeros, sobre todo el oro y la plata, que son los más típicos, y el paladio y el platino también lo he visto como monedas de inversión. Bueno, pero ¿cómo se puede invertir? Y aquí va el tema que nos convoca: ¿cómo se puede invertir en los metales preciosos? Y aquí hay varias alternativas de inversión. La primera de todas, que es con el metal mismo al final, invirtiendo en el metal mismo. Y existen monedas que son acuñadas por distintos gobiernos. Cada gobierno emite su moneda de oro, de plata, y uno puede comprar estas monedas y al final tiene un valor intrínseco de esa moneda que equivale en general al precio que conlleva el metal. Es decir, si por ejemplo la onza de oro se está transando en el mercado en $2.000, yo me compro una moneda de una onza, en general el valor de esa moneda va a ser de $2.000, más también un premium que siempre va relacionado a la moneda y en especial a de dónde está acuñada, si es que es una moneda como que los coleccionistas de repente también coleccionan. Entonces hay monedas que son más especiales, entonces ahí uno paga también un premium por esa moneda. Como decía, dependiendo del estado, hay estados, por ejemplo, una moneda acuñada en Estados Unidos en general tiene un premium mayor a una de otros países, porque si bien es más conocida, más reconocida, se puede comercializar donde sea. Entonces, y de hecho, bueno, ahí podemos mostrar, hay distintas páginas donde uno puede comprar monedas, sobre todo en Estados Unidos, en el mundo. Acá en Chile hay algunas también. Ahora les voy a mostrar un poco a qué se refieren con estas monedas, que se llaman las monedas bullion. Existen monedas y barras también de lingotes, también de plata, de oro, sobre todo. Acá, por ejemplo, podemos ver una página que vende, es de las más grandes que vende este tipo de productos en Estados Unidos, y en general una de las páginas más grandes que transa estos productos en el mundo, yo creo. Como pueden ver, por ejemplo, la American Eagle, que es como la de las más clásicas, es la moneda acuñada por Estados Unidos. Hay algunas que vienen como en paquetes de varias monedas, pero también se puede comprar la moneda sola. Entonces, por ejemplo, ahí se puede ver una moneda que es un cuarto de onza de oro. Ahí podemos ver también, por ejemplo, una Maple Leaf, que esa es una moneda acuñada en Canadá. Pero como les decía, o sea, hay distintos tipos de monedas según el estado donde se emitió, y es una de las maneras de invertir. O sea, uno compra la moneda, la guarda, espera que el precio del commodity suba y después uno la puede vender en estos mismos distribuidores donde se compró. Uno, ya sea en cualquier parte del mundo, deberían aceptarla. Perfecto. Pablo, una pregunta. Podemos ver, dime. Esa moneda no es que no es que yo la compre acá en esta página y me la manden y me llegue en el correo a las 2 o 3 semanas, sino que se mantiene en otro lugar y hay una propiedad sobre esa moneda, ¿no? O sea, que yo nunca he comprado monedas bullion. Esta es la manera más clásica, por así decirlo. Es como lo que se hacía antiguamente. Hay distribuidores que también las venden en Chile. No necesariamente uno las tiene que pedir como para envío. De hecho,
yo no sé si las envían a Chile, sobre todo en esta página, porque tienen ciertas restricciones, pero también en Chile sé que hay distribuidores de moneda. Y en general, ¿cuál es el pro y el contra de esto? El pro es que es algo bien simple, es lo clásico. La gente que le gusta el Bitcoin va a entender un poco este concepto, pero es como la gente del Bitcoin, yo se lo escuchaba con el hecho de not your keys, not your money, algo así hablan, que es como si uno no tiene la posesión ahí en su wallet, como que no, y está en la nube, en internet, es como que no es tuyo. Al final, como que solo es tuyo, así que tú lo puedes tener ahí como en tu pendrive, en tu disco duro ahí. Esto un poco la misma relación al final, que es como tener la inversión ahí en tu poder, que lo puedas tener ahí en una bóveda, algo así. ¿Cuál es el contra de esto? Es que obviamente que igual tiene el problema de que uno está acumulando mucha riqueza, por así decirlo, ya sea en una bóveda o alguien arriesgado lo puede tener en su casa y al final es harta plata. O sea, por ejemplo, una moneda de plata, valga la redundancia, no es tanto el valor. Ahora estamos hablando, yo creo, unos $35. Pero, por ejemplo, una moneda de oro, aquí están las monedas de plata, por ejemplo, ahí está la Maple Leaf, que es la de Canadá, se está transando ahora en $28. Pero, por ejemplo, una moneda de oro de una onza fácilmente puede costar $2.000. O sea, las diferencias son hartas. Bueno, sería como guardar los ahorros debajo del colchón, como antiguamente era. Claro, claro. La diferencia es que, claro, los ahorros se van deteriorando y Son- supuestamente también el oro y la plata deberían ir subiendo de valor, no necesariamente con la inflación, porque ahí también hay otro concepto que lo vamos a ir viendo, porque se piensa como que el oro y la plata nunca bajan o que no, y eso tampoco es tan así. O sea, el oro y la plata es una manera también de invertir, pero como toda inversión, hay periodos en que tienen bajadas y bajadas grandes, entonces hay que tener ojo con eso. Bueno, pero este es lo más típico. También, como decía, hay monedas de paladio, monedas de platino, pero esos son más raros. No se ven mucho acá, no sé si acá se traza, eh, pero existen. Ahí podemos ver de nuevo. Canadá y Estados Unidos son las más típicas, las monedas más típicas, que, bueno, Canadá tiene las Maple Leaf y Estados Unidos en general tiene las American Eagle, y esas son como las monedas más clásicas de inversión. La segunda manera de inversión es invirtiendo en ETF que siguen el precio spot del oro y la plata. O sea, en vez de darse la lata y el problema de andar acarreando estas monedas que tienen harto valor y que uno se las puedan robar y todo, uno puede comprar en la bolsa ETF que, como les decía, siguen un poco, es como comprar el oro y virtual y alguien lo almacenara ¿cómo se llama? En alguna bóveda. Y este ETF en general va siguiendo el precio spot de la plata y del oro o del paladio o del platino, el que ustedes quieran. De hecho, bueno, les puedo mencionar rápidamente, por ejemplo, el ETF que sigue el oro es el GLD. Hay varios más, pero ese es como el más clásico. Hay uno de la plata, por ejemplo, que es el SLB, pero es el mismo concepto. Al final es un poco seguir el precio spot. Si sube el oro, este ETF debería subir. Si baja el oro, este ETF debería bajar. Que el pro es que uno no tiene que andar manejando la moneda, y el contra es que justamente al no manejar la moneda uno tampoco sabe bien qué es lo que hay detrás del ETF. Supuestamente son auditados y todo el tema, pero volvemos a lo mismo que dije antes. No hay nada más seguro que al final que tener sí, la moneda en sus manos, viéndolo por ese lado. claro. Esa es la segunda manera de inversión. Y ese ETF es como cualquier otro ETF común y corriente, ¿cierto? No es un tipo de Sí, ETF especial que uno tenga que comprar de alguna manera especial o en algún portal especial. se transa en la bolsa, tiene obviamente como todo producto de inversión tiene sus comisiones, que ahí tienen que tener ojo, como les digo, el más típico, por ejemplo, del oro que puede ser el GLD, si bien existe ese, existen muchos más. Yo, como les digo, no, tampoco es que algo que yo esté recomendando, sino que es uno de los más clásicos, pero siempre tienen que ver bien el tema de las comisiones y cuál es el que más les conviene a ustedes. Y si esta es una de las maneras de inversiones que les conviene. Esa es como la segunda etapa. La tercera etapa es invertir en el metal, pero mediante mineras que extraen el metal. Y aquí me voy a centrar exclusivamente en el oro, pero es lo mismo para la plata, el paladio, el platino, etcétera.
Entonces, dentro de las mineras, hay mineras que son más grandes, que ya están más consolidadas, que son productoras. Hay mineras que se llaman los developers, los que están desarrollando el mineral, es decir, tienen yacimientos ya comprobados, pero están viendo todos temas regulatorios, permisos, temas de financiamiento para poder armar la mina y extraer este metal que ya lo tienen en su propiedad. Y el último tipo de minera es el explorador, que al final son compañías que están buscando el mineral y hacen pruebas, perforaciones y van haciendo estudios. Y bueno, obviamente que mientras uno va bajando de grado, el potencial de subida o el potencial de ganancia aumenta, pero así también el riesgo. O sea, los exploradores son empresas muy, muy riesgosas porque tienen de partida, o sea, son empresas que hay mucho riesgo asociado en el sentido de que puede que uno lo diluyan, puede que, por ejemplo, ocurran problemas en la nación o el estado donde están haciendo estas perforaciones, estos estudios. Siempre hay un premium, así como están las monedas, también hay un premium en las jurisdicciones donde se desarrollan estas mineras, porque no es lo mismo una minera que se desarrolla en un país donde es estable, donde tiene gobierno estable, con políticas a largo plazo, donde la compañía sabe que no corren el riesgo de que puedan ser Expropiada. pueden ser expropiadas, justamente, no corren el riesgo de que puedan ser expropiadas, no corren el riesgo de que les puedan aumentar los impuestos de un día para otro y les cambia todo el balance que tenían hecho. Claro. Y además que una cosa es encontrar el mineral y otra cosa es después extraerlo. O sea, además de que, aunque puede que todo eso sea increíble, la mejor jurisdicción, igual extraer el mineral conlleva, como decía, financiamiento, alto nivel de costo, deuda, etcétera. O sea, Claro. de verdad que en general las personas que invierten en exploradores de partida son gente muy, muy especializada y que sabe mucho el tema. Y lo otro es que también en general invierte un poco como los startups, es como invertir en 20, porque sabe que hay 18 quizás que se van a ir a cero, pero hay dos que pueden hacer, no sé, Claro. 20x, 50x, 100x, y con eso ya como que están listos. O Con que le sea, peguen el palo al gato a una y con eso ya recuperan toda la pérdida las otras que podrían tener. Exactamente. Ahora, claro, pero seguramente, me imagino también que el dime. riesgo va asociado, no sé, en el caso de Chile, y sin tener que emitir un juicio o una opinión respecto a esto. Claro, o sea, si tú dices, mira, tengo una exploradora que más o menos va a empezar a explotar un determinado mineral y chuta, tenemos todo más o menos listo y después las condiciones, por ejemplo, ambientales, de regulación ambiental les cambian y no le aprueban porque no, que ahora hay que hacer otra inversión porque si no cambia la situación, que es un caso que en Chile se ha dado bastante, chuta, al final se te puede caer el proyecto respecto a eso. Entonces es bien riesgoso. Claro, que eso iba con el tema de fomentar o al final desincentivar inversiones. Obviamente que una compañía ve con muchos mejores ojos una política de Estado, de gobierno de atraer inversión, de tener reglas claras como en el largo plazo, etcétera, versus la inestabilidad, porque como decía, es harta plata la que conlleva esto. Entonces, obviamente que prefieren no arriesgarse. Bueno, y como les decía, el tema de los exploradores, eso es altamente riesgoso y seguramente si es que alguien que no tiene la experiencia invierte en 20 y no le va a pegar a ninguna y va a perder toda la plata. Mm. Entonces, de verdad que es para gente que está mucho más preparada y que tiene mucho más estudios acabados del tema. Pero bueno, esos son como los tres tipos de mineras que hay. Y a su vez hay 10 para invertir en distintos tipos según el riesgo. O sea, por ejemplo, hay 10 donde uno puede invertir en mineras que son más grandes. Mm. Hay 10 donde uno puede invertir en mineras que le agregan también mineras un poco más chicas, cosa de que obviamente la caída es mayor, pero también el potencial de ganancia es mayor. Entonces, Claro. y así uno puede ir jugando. Entonces, partamos por esta es la número 3 ya, pero es un ETF de mineras más grandes. Bueno, acá por ejemplo podemos ver un ETF que es clásico, que es de Vanek GDX. También hay muchos ETF que también sirven. Les voy a mostrar como ETF que son medios clásicos dentro de la industria.
Pero ahí de nuevo no hay ninguna recomendación, acá cada uno tiene que hacer su propio análisis y ver de acuerdo a las comisiones y de acuerdo al nivel de riesgo que quieran tener. En este caso, este tiene mineras que son más grandes, más pesadas, como Barrick, que son como las mineras dentro de las mineras más grandes, que tienen más porcentaje en estas mineras, y por ende las subidas son grandes y las bajadas también son grandes, pero no tanto como otros ETF que vamos a ver después que son aún más drásticos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de invertir en una minera versus el metal, por así decirlo? Quizá un ETF del que siga el metal. Es que si es que el oro sube, en general, y también repito, en general la minera también debería subir un poco más que el spot. O sea, si el oro sube 2x, quizás una minera sube 3x, o este ETF quizás sube 3x. ¿Y por qué digo en general? Porque después vamos a ver que no se cumple en todos los casos. En la mayoría de los casos sube el precio del oro y sube la minera, pero no siempre así. ¿Y por qué funciona esto? Porque obviamente la minera, un poco para simplificar esto a muy grandes rasgos, vende oro, el oro se transa en un precio spot, entonces si sube el precio del oro, el precio, los ingresos al final de esa minera suben, porque el precio al que se vende su producto subió. Claro. Pero eso es asumiendo que los costos son los mismos, porque esto obviamente que al final son ingresos menos costos. Entonces, si uno mantiene sus costos y el precio del oro se dispara, obviamente que los ingresos se van a disparar y en general el beneficio se debería disparar. Después vamos a ver un caso que pasó hace poco en la pandemia que no ha pasado, en que el oro subió, pero las mineras no han subido. Y lo digo porque esto es algo que no lo mencionan mucho en las partes donde uno puede leer y puede estudiar del tema. Al final es como que solo se preocupan de que el precio del spot suba del metal, pero no se preocupan de la otra parte. Entonces, ahí hay muchos inversionistas que han quedado medio desconcertados con lo que ha pasado el último tiempo con el tema de las mineras por lo mismo. Pero ahí lo vamos a ver. Bueno, si acá podemos ver, por ejemplo, hubo un boom del oro que llegó hasta en el periodo del 2011. Y si medimos, por ejemplo, la caída, vamos a ir midiendo las caídas de los distintos ETF. Bueno, ahí podemos ver, por ejemplo, el cálculo, un cálculo muy a la rápida, del punto más alto de este ETF, que fue el 2011, que llegó a estar como a los 66,87 dólares aprox. Y podemos ver que prácticamente en 4 años bajó un 80% y se encontró en 13,76. O sea, de verdad que son productos que si uno ve después el oro, esa caída no la va a ver. O sea, la caída va a ser mucho menor que esa. Y a su vez, si uno ve mineras que son, o ideas de mineras que son de las más chicas, las más pequeñas, o que están en proceso de desarrollo, exploración, la caída será aún mayor que esta. Entonces, por eso que hay que tener mucho ojo con lo que uno al final invierte. Ahora vamos a pasar al otro punto, que es el ETF con mineras que son un poco más peligrosas porque son más pequeñas, están compuestos por mineras más pequeñas, que es el mismo el GDX, pero GDXJ, que contiene juniors, ¿qué se llama? Que es Vanek Junior. Sí. Entonces, lo mismo que vimos antes, si bien el patrón es muy parecido, muy parecido, pero los cambios son mucho más bruscos. Entonces, hacemos el mismo análisis de ver la caída, por ejemplo, del 2011 al 2015, podemos ver que si bien el GDX bajó 80%, acá, por ejemplo, esta bajó casi un 90%. O sea, de 179,10 hasta casi 20,66. La caída fue brutal en ese ETF. Esa es la cuarta manera. La quinta es con mineras particulares, o sea, no ETF, sino que mineras particulares, pero que no lo vamos a ver en este caso porque al final hay cientos de mineras y ahí de verdad que también, como les decía antes, si están partiendo es muy difícil encontrar una minera particular que les haga sentido y que en verdad lean bien para dónde va. Por eso que en general, esto es no solo en metales preciosos, cuando uno parte con un tema, parte viendo quizás ETFs que sigan el tema y que tengan varias empresas metidas en este ETF, ya que como uno todavía no es experto, al final uno prefiere no jugárselo con una empresa en particular, sino que con varias.
Y lo último ya, que también que lo hablamos en la entrevista con Jonathan, que Jonathan también jugaba harto con esto, los ETF apalancados. O sea, si yo ya les mostré que con las mineras uno tiene una palanca con respecto al precio del oro del spot, uno puede además tener ETF apalancado a las mineras. O sea, y ahí ya sí que es una volatilidad brutal. Ahí si es que están interesados podemos hacer también otro video de este tema. Pero ahí obviamente que ahí sí que se necesitan varios años en el cuerpo trabajando o viendo commodities como para poder ingresar, creo yo, que sería lo óptimo, porque son productos bien riesgosos. Y lo último que había quedado pendiente, veamos cuánto bajó el oro desde el 2011 al 2015, pero el precio del oro, para compararlo con el ETF de las mineras, como para que se, se den cuenta al final de que ahí hay una palanca importante. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, que el oro, desde el 2011, que fue el peak, hasta el periodo más bajo, Valle, que vino después, que fue casi el 2016, bajó solo un 45%. O sea, ahí ustedes pueden ver la relación. El precio spot del oro baja 45, pero por ejemplo la minera, el ETF de mineras quizás más grande, bajó 80, y el otro baja 90, y ni se imaginan lo que puede haber sido el ETF apalancado. O sea, prácticamente lo perdieron todo. Y mencionar también, antes que se me olvide, yo les dije que en general las mineras siguen el precio spot del oro, pero no es siempre. Y eso la verdad que no lo dicen mucho en la información que se entrega. Y no es siempre porque están los ingresos y están los costos. Y por ejemplo, si ustedes ven en la época del COVID, eh, el oro del 2020 empezó a lateralizar. Ahí, claro, ahí tú, Ricardo, se puedes ver, empezó a lateralizar, incluso ahora está prácticamente en los máximos de que llegó en la época del COVID, ¿no es cierto? Pero si, por ejemplo, ya el mismo caso en la minera el ETF de las mineras más pequeñas, si nos vamos al ETF del GDX, claro, si ustedes ven el GDX, por ejemplo, el COVID ni siquiera estuvo cerca ahora de estar en los máximos. No, ni siquiera ha lateralizado, sino que ha ido a la baja. ¿Y esto a qué se debe? A que, como les dije, si bien el precio del spot estaba en los mismos niveles que el 2020 de COVID, pero hay un periodo inflacionario importante, es decir, que los costos a las mineras le han subido harto, y eso ha provocado que sus márgenes se hayan estrechado y se hayan visto perjudicados un poco por este tema de la inflación, temas de, bueno, costo de energía, maquinaria, personal, etcétera. Entonces, por eso tengan cuidado, no siempre todo es el precio spot del metal que ustedes sigan, sino que tienen que analizar muy bien la industria y los costos que conlleva. Ahí también, dentro de las mineras también, si es que se encuentran medio apretadas de capital, a uno lo pueden diluir como inversionista, pueden emitir nuevas acciones, entonces no es algo fácil, no es. Por eso que yo al final estuve hablando al final de lo más fácil a lo más difícil de la manera de inversión, y en general, a medida que uno va adquiriendo más conocimiento, se puede ir metiendo en estos temas. Esto conlleva igual harto de leer, de estudiar del ámbito donde uno lo quiera desarrollar, ya sea en este o en cualquiera de inversión al final. Cuando yo partí me sirvió harto, y de hecho lo sigo haciendo, sigo viendo muchas entrevistas, por ejemplo, de Rick Rule, que es un inversionista bien conocido en Estados Unidos de commodities, y de Don Durrett, que también se dedica harto como a las mineras. Me gusta harto escuchar sus entrevistas, hay muchas entrevistas en YouTube que pueden ser súper útiles para al final hacerse una idea de esta industria. No sé si Ricardo tienes alguna duda, esto más o menos quise hacer un resumen, sé que era harto, pero quise hacer un resumen. No, o sea, creo que quedó clarísimo. Yo, en verdad, casi nada conozco esto del tema de los commodities, así que creo que fue súper claro. Tampoco es algo tan distinto a lo que uno pueda pensar. Claramente uno siempre tiene que estudiar el área, ¿cierto? No llegar a invertir en cualquier cosa que uno le tinca, sino que justamente invertir, o sea, invertir tiempo y dedicarle dedicar horas a revisar a lo que uno va a invertir.
pero tampoco es algo como que uno diga, oye, aquí en verdad no, ni lo toco porque es algo sumamente complejo, sino que efectivamente uno podría llegar a invertir ahí con conocimiento y de a poco, como siempre hemos señalado y también nuestros invitados han señalado, ir de a poco, ir aprendiendo a medida que uno va avanzando. Uno puede que se equivoque, pero ir aprendiendo también de los errores y también de a poquito ir construyendo esa cartera. Así que quedó clarísimo. Ah, Yo creo que no deberían haber más dudas. Obviamente que hay muchas más dudas de detalles que pueden haber o de casos más puntuales, pero como concepto general quedó bastante claro. de hecho, bueno, como les comentaba, yo cuando partí me interesó mucho el tema de los commodities en general, el petróleo, el gas natural, los metales preciosos. Eh, También hay otro commodity por ahí que ha subido harto el último tiempo, que está bien de moda. Pero ahí yo creo que si es que les interesan los commodities, podemos ahí ir contando más detalles del tema. Yo creo Y en que, general los commodities, como dijo... ¿Mm? creo que ya sé cuál es, pero no lo voy a decir tampoco. Y en general los commodities son, si bien claro, como dice Ricardo, no es nada del otro mundo, pero sí requiere harto estudio. O sea, si uno quiere, por ejemplo, el precio spot, es difícil, como dicen, achuntarle para dónde va, porque para qué dirección va a ir y todo. Una de las técnicas que al menos a mí me ha resultado, una de las cosas como donde uno puede un poco estar más seguro, es fijarse cuál es el costo de producción de las mineras más grandes y cuál es el precio spot. Cuando el precio spot, por ejemplo, del oro, que ahora está en 2000, imaginémonos que el costo de producir el oro para promedio de las mineras es de 1400, por poner un ejemplo. No, esto no es la verdad. Si que el precio del oro bajara a menos de 1400, al final las mineras estarían perdiendo plata al producir oro. ¿Eso qué produciría? Que se deje de producir oro, que se deje de invertir en la industria, que se deje de sacar, y qué es lo que va a pasar varios años después, que vamos a tener déficit, porque al final la demanda por el oro va a ser mucho mayor que la oferta, y ahí es cuando los precios suben. En general los commodities casi todos funcionan así, son súper cíclicos en ese sentido. Cuando el precio sube, empiezan a explorar de nuevo, empiezan a tratar de sacar, la oferta aumenta porque ya todos quieren, ahora es un proceso bien largo porque hacer una mina toma años, entonces Corrige. empiezan, en años empiezan bueno, sale nueva oferta y hay una sobreoferta del commodity porque como los precios estaban muy altos, muchos quisieron invertir y el precio, ¿qué es lo que pasa ahora? Baja drásticamente y así son los ciclos de los commodities. Al final, en general, así funciona y así ha funcionado casi siempre y es lo que suele pasar con este tipo de cosas. Entonces hay que ver hay que entender muy bien en qué parte del ciclo se está para poder invertir en ello. Perfecto. Quiero dar las gracias por también darte el tiempo para explicar esto, para mostrarnos y también invitar a la comunidad si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like al video si están en YouTube y si quieren saber más de esto u otro contenido similar, señalen en los comentarios. Nosotros estamos muy abiertos a ver qué es lo que nuestra comunidad, nuestra creciente comunidad quiere y qué es lo que queremos aprender y cómo nos vamos a ir proyectando hacia el futuro, en las inversiones y en los emprendimientos. Así que bienvenidos a señalar qué es lo que les interesa. Si este contenido también les ha sido útil, señálenlo también para poder buscar hacer algo similar. Así que eso, Perfecto. muchas gracias y ya nos estamos viendo y conversando más sobre esto. Cuídense. Muchas gracias a todos. Que estén bien.